Muy buenas a todos, mi nombre es José Luis Lázaro Plata. Voy a presentarles la ponencia bajo el título de Análisis del efecto de la entrada de calor sobre las propiedades mecánicas con el fin de minimizar los defectos en este tipo de juntas, específicamente en aquellos aceros SAE 1020. Bien, aquí en cuanto a la introducción, este proyecto de investigación, pues voy a presentarle los principales avances, debido a que es un proyecto de investigación que nace desde uno de los semilleros de investigación. Entonces, para lo cual vamos a mostrar algunas etapas que ya se han cumplido. Bien, aquí para entrar en detalles, nosotros hemos aplicado el método de soldadura SMAO con el objetivo de poder verificar, ¿sí?, los principales defectos que se pueden encontrar en este tipo de juntas soldadas, para lo cual nos hemos basado en los principios de la Sociedad Americana de Soldadores. Asimismo, también hemos realizado una búsqueda, ¿verdad?, una revisión de literatura con el fin de encontrar aquellos principales parámetros que influyen directamente sobre la junta soldada, ¿sí? En ese sentido, pues la idea es analizar esa entrada de calor que va a referirse más que todo sobre las propiedades mecánicas y microestructurales de esa junta, para lo cual se debe tener mucho cuidado a la hora de poder realizar este tipo de procedimientos, ¿sí? Influye mucho lo que es la composición del metal base, ¿sí? También influye lo que es el método de soldadura y por supuesto que va a influir también lo que son los parámetros de soldadura, ¿bien?, como por ejemplo lo que es el amperaje, lo que es la velocidad de soldadura y el voltaje. Y esto pues va a tener como consecuencia las propiedades mecánicas en el cual pues se irían a evaluar este tipo de juntas. Bien, de esta manera también, además de las propiedades mecánicas, pues también se pueden observar, ¿sí?, lo que es la parte microestructural de este tipo de juntas. Aquí en el planteamiento del problema, nosotros nos referimos más que todo al tipo de acero al carbón. En este caso se usa ampliamente, ¿verdad?, en aplicaciones de ingeniería, y esto se debe a que él tiene un bajo costo y que es de fácil fabricación. Y las características de este tipo de elementos, pues de metales, pues satisfacen lo que son los diferentes requisitos de diseño, ¿sí? Entre sus principales características, nosotros podemos destacar su gran resistencia y dureza, y de esta manera, pues el acero al carbón con frecuencia se utiliza en diversas aplicaciones y de construcción. En este caso, nosotros hemos seleccionado el acero 1020 por ser uno de los más utilizados dentro de la comunidad. Bien. Se utiliza en diversas aplicaciones de construcción, entre ellas podemos destacar lo que son las estructuras remachadas, lo que son las atornilladas y lo que son también las estructuras soldadas, como torres de energía, torres de comunicación o de estanterías, ¿verdad? En muchas comunidades nosotros encontramos, ¿verdad?, esos talleres de metalmecánica, de ornamentalistería, ¿verdad?, que ofrecen este tipo de servicios, ¿sí? Entonces, uno de sus principales procesos dentro de estos talleres es utilizar la soldadura, ¿verdad?, como elemento de unión dentro de este tipo de metales, ¿verdad? Y ahí pues podemos decir que la calidad de la unión pues tiene un impacto directo, ¿verdad?, sobre la fiabilidad de estas estructuras, ¿bien? Y digamos que como producto de una mala manipulación del proceso de soldadura, pues pueden ocurrir fácilmente lo que es las fisuras en frío, y esto se debe más que todo a ciertas descontinuidades que se pueden observar de manera macro y también se pueden observar de manera microscópica, ¿sí? Y también puede ocurrir lo que es el deterioramiento de lo que es la tenacidad en esa junta soldada, y eso es lo que no se requiere, ¿sí? ¿Por qué se realizan este tipo de defectos? Debido a que son soldadores que no son homologados en dichos talleres, ¿verdad? Y eso simplemente lo hacen de forma empírica, ¿sí? Entonces la idea es evitar esas descontinuidades, ¿verdad?,
lo cual implica que si se presentan estos defectos, pues el operador o el operario, ¿verdad? O el soldador tiene que volver a restaurar lo que es la zona defectuosa, ¿sí? Y esto pues hace lo que es incrementar lo que son los costos, ¿verdad? Y el plazo de la entrega de estos tipos de estructuras, ¿sí? Entonces, estos materiales pues van a depender, este tipo de uniones van a depender del método de soldadura que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Del material base, y también pues va a depender de la forma en cómo se va a emplear el método de soldadura. Bien, en este caso, pues la idea es utilizar el tipo más común, el método que es el de el SMAO, ¿verdad? En este caso, él utiliza una varilla, ¿verdad? Un electrodo, y mediante la fusión, ¿verdad? Eléctrica que se produce, pues entonces va a poder unir esos dos metales. Bien, entonces eso va a producir un efecto, ¿verdad? Sobre las propiedades mecánicas, ¿sí? Y eso implica de que se requiera poder verificar las propiedades mecánicas, propiedades, por ejemplo, como dureza, de tracción y también de observaciones microscópicas. Bien. Entonces, debido a que esto se debe a un proceso manual, ¿verdad? Donde se realiza de manera empírica, ¿verdad? Y muchos de estos talleres pues, no cuentan con soldadores homologados, entonces van a permitir generar lo que son los defectos en este tipo de juntas, ¿sí? Entonces, cuando se generan estos defectos, pues van a implicar ciertos gastos, ¿verdad? Entonces se generan costos operativos, hay atraso en el tiempo de entrega, ¿sí? Que se refleja en las pérdidas económicas para el taller o la empresa, ¿verdad? Y los defectos en la soldadura pues tienen que ser removidos para su posterior reparación. Y esto conlleva pues a realizar un estudio, ¿sí? En cuanto a las propiedades mecánicas por medio de ensayos de tracción, de dureza, ¿verdad? Y también de observaciones microscópicas, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿verdad? De que se requiera poder aplicar las dimensiones, ¿verdad? El dimensionamiento, digamos, los procedimientos en cuanto a recomendaciones de la Sociedad Americana de Soldadores. Tenemos como objetivo principal poder analizar ese efecto, ¿verdad?, de la entrada de calor sobre las propiedades mecánicas en las juntas soldadas de acero SAE 1020 mediante el proceso de soldadura SMAO, ¿sí? Esto con el fin de poder minimizar los defectos en las uniones soldadas. Bien. Tenemos como objetivos específicos, y estos objetivos específicos pues van a ser la base para mirar las etapas del proyecto. Bien. Como primer objetivo específico tenemos lo que es identificar los principales parámetros, aquellos que influyen directamente en el aporte del calor, ¿sí? En el caso de la junta soldada, ¿verdad? Empleando el método de soldadura por arco con electrodo metálico revestido, que por sus siglas en inglés se llama de SMAO. ¿Bien? Luego de poder identificar esos principales parámetros, vamos a pasar a lo que es la parte práctica, donde se requiere poder determinar esas condiciones para elaborar las muestras, ¿sí? Mediante recomendaciones, ¿verdad? Mediante normas estandarizadas que permitan poder evaluar, ¿verdad?, esos cordones de soldaduras que se están depositando en esas juntas soldadas. Y luego, pues, formular recomendaciones, ¿verdad?, a fin de minimizar lo que son los defectos en este tipo de uniones soldadas. Bien. En la parte de la metodología lo hemos dividido en 3 etapas. Uno es lo que es el material y encontrar los parámetros de soldadura adecuados, ¿verdad? Con el fin de poder confeccionar las muestras y de esta manera poder generar la unión mediante generar la unión, ¿verdad? Mediante procedimientos de acuerdo con estándares establecidos por la Sociedad Americana de Soldadores. Bien. En la segunda etapa, pues, es realizar los ensayos, ¿sí? Entonces vamos a realizar unos ensayos mecánicos y unos ensayos microestructurales, ¿sí? Esos ensayos mecánicos, pues, tienen que analizarse ya en la tercera etapa, ¿verdad? Entonces van en base a lo que es un ensayo de tracción, también tenemos un ensayo de dureza, ¿sí? Y también tenemos en el ensayo microestructural lo que son un análisis macrográfico y también un análisis micrográfico. Bien. Entonces, en esta primera fase tenemos unas actividades. En esta primera fase pues están de acuerdo con lo que son los objetivos específicos.
Entonces se requiere de poder reunir información determinante sobre los procesos de soldadura en este tipo de método, ¿verdad? Que es a arco con electrodo metálico revestido, analizar la información, ¿sí? De acuerdo con la primera actividad, y luego seleccionar esos parámetros que son influyentes en este tipo de procedimientos. Bien. Ya como segunda fase, de acuerdo con lo que hemos referido en el segundo objetivo, y tiene como actividades pues realizar lo que es el procedimiento de la soldadura. Entonces aquí vamos a mirar los lineamientos que tiene la Sociedad Americana de Soldadores con el fin de poder conformar esas juntas, ¿sí? Luego de poder realizar ese procedimiento de soldadura, de poder realizar las juntas, de unirlas, ¿verdad? Vamos a elaborar las muestras para los ensayos de tracción, ¿sí? Entonces, esto van a ir de acuerdo con la norma ACTM8, ¿sí? Para mirar, ¿verdad?, lo que es la otra propiedad mecánica en cuanto a la medición de dureza, esa resistencia, ¿verdad?, que ofrece el material hacia la indentación de otro tipo de material. Entonces vamos a utilizar lo que es la norma ACTM E18, ¿sí? Sobre todo en ese tipo de durezas tipo Rowell. Luego vamos a realizar el procedimiento para poder realizar observaciones tanto macroscópicas como microscópicas, ¿sí? Y esto va de acuerdo según la norma o guía ACTM E3. Muy bien. Ya en la fase 3 es en cuanto a los resultados. De acuerdo con lo que hemos visto en la metodología al inicio, nos compete graficar lo que son los datos provenientes, ¿verdad?, de esos ensayos. Entonces tenemos dos ensayos mecánicos, uno es de tracción y el otro es de dureza, ¿verdad? Y también tenemos un ensayo microestructural, que en este caso es realizar las observaciones tanto macroscópicas y microscópicas de esa junta soldada, para lo cual se requiere poder realizar cortes en la sección transversal, ¿verdad?, a lo largo de la longitud del cordón que se ha depositado, ¿verdad? Y luego pues, poder determinar esas ventajas y desventajas, ¿verdad? Y qué viabilidad e inviabilidad se da mediante la aplicación de la soldadura en este tipo de juntas, SAE 1020, ¿verdad? Bien. Ya aquí en cuanto a los resultados, pues se van a basar en cuanto a las fases. La fase 1, para recordar, es en base al primer objetivo específico. La fase 2 es en base al segundo objetivo específico. Y así también lo que es la fase 3, en base al tercer objetivo específico. Bien. Ya aquí en cuanto a los avances, nosotros tenemos para el primer objetivo específico, que fue identificar esos principales parámetros influyentes en el aporte de calor de la soldadura, ¿sí?, mediante el proceso de arco con electrodo metálico revestido. En este caso, por sus siglas en inglés, se refiere a SMAO. Bien. Entonces, de acuerdo con esa revisión bibliográfica, ¿verdad?, y ese análisis de la información, se han seleccionado esos principales parámetros. Tenemos como principales lo que es la corriente, velocidad de soldadura, lo que es el voltaje, ¿sí?, refiriéndonos específicamente al proceso de soldadura, ¿verdad?, los parámetros, en el cual hemos encontrado de que la corriente dentro de este proceso SMAO es el que más influye, ¿verdad? Entonces, el disminuir o aumentar la corriente, ¿sí?, va a tener un mayor resultado en el aporte, ¿verdad?, de calor en la zona soldada, es decir, en la junta soldada. Bien. Además de eso, también tenemos lo que es la composición del metal base, el método de soldadura. Sin embargo, los parámetros de soldadura, en cuanto al método SMAO, la corriente es la más influyente. Bien. Y aquí en la fase 2 se han confeccionado, ¿verdad?, esos cordones de soldadura, para lo cual se han identificado tres tipos de variables en soldadura, en la corriente, ¿sí?, teniendo como principal parámetro, para lo cual se ha tenido como, digamos, el total cuidado de poder emitir la misma velocidad en cada uno de esos valores. Por ejemplo, se tomaron tres variables, a 75 amperes, ¿sí?, otro de 90 amperes y otro de 105 amperes, utilizando el tipo de electrodo 6013, ¿sí? En este caso, pues se ha tenido en cuenta de que la velocidad, se realizaron varios ensayos, ¿sí?, de tal manera de poder tener una velocidad lo más constante posible, ¿verdad?, y que sea igual para todas, ¿sí? Entonces, de esta manera se realizaron varios ensayos y se han escogido aquellos
más representativos dentro de ese tipo de procedimiento, ¿sí? Entonces se realizaron cordones, ¿verdad? Mediante 3 variables que son 75 amperes, 90 amperes y 105 amperes. Para lo cual se ha tenido en cuenta lo que nos recomienda la Sociedad Americana de Soldadores. En este caso, pues se ha confeccionado una unión a tope en B de 60 grados. Los materiales utilizados fueron chapas planas de acero SAE 1020 con dimensiones de 200 por 76,2 por 4,8 milímetros de espesor. Bien, la deposición se realizó de manera perpendicular, ¿verdad?, a las 2 chapas, de tal manera que se pudiera realizar un cordón continuo, ¿sí? Y de acuerdo con ese cordón continuo se realizaron varios cortes con la finalidad de poder tener las secciones transversales y de esa forma pasar a las siguientes fases. Bien, aquí continuando en la siguiente fase, la siguiente actividad es elaborar las muestras. En este caso, nos encontramos en este procedimiento elaborando las muestras, es decir, se han realizado cortes a cada tipo de muestra realizada con el objetivo de poder extraer, ¿sí?, en este caso, para cada tipo de ensayo o para cada condición soldada de 75, 90 y 105 amperes, se han escogido 6 muestras de cada condición. En este caso fueron distribuidas de la siguiente manera: 3 muestras para el ensayo de tracción y más 3 muestras representativas para el ensayo de dureza. Es aquí de resaltar que esas 3 muestras del ensayo de dureza pues nos va a permitir también realizar lo que son las observaciones microscópicas, ¿sí? En este caso lo hemos distribuido para poder realizar esas observaciones metalográficas, tanto microscópicas como macrográficas, ¿sí? Entonces, como tenemos 3 condiciones soldadas, entonces nos va a dar un total de 18 muestras. Bien, entonces en este momento pues se encuentra en esa confección, ¿verdad?, de poder elaborar, de poder darle la forma de acuerdo con las dimensiones, ¿verdad?, de la ACTM-8. Recordando que aquí las dimensiones están en milímetros para la figura que se muestra en pantalla. Entonces, se han escogido 3 muestras para cada condición, bajo la cual se requieren realizar ensayos macrográficos y ensayos micrográficos. Ese procedimiento de poder realizar el ensayo micrográfico se da de acuerdo con el procedimiento, la guía de la ACTM3, ¿sí? De igual manera, también es realizar o sacar el perfil, ¿verdad?, de acuerdo con el metal base al material de aporte, ¿sí? Es decir, buscar un perfil en el cual nos permita poder verificar la dureza, ¿verdad?, a medida que se acerca a la unión soldada, ¿verdad? Entonces, el ensayo de dureza también me va a permitir poder realizar lo que es el ensayo macroscópico y microscópico de esa unión soldada. Entonces, aquí en este caso se muestran 9 muestras, ¿verdad? Las otras 9 muestras pues están distribuidas para el ensayo de tracción. Bien. Estos serían los avances del proyecto, ¿verdad?, en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Entonces nos hace falta, ¿verdad?, poder confeccionar las muestras del ensayo de tracción y de esta manera poder ir ya a lo que es a la tercera etapa, que son los análisis e interpretación de los resultados. Entonces para eso destinamos muestras para ensayos de tracción, hemos destinado muestras para ensayos de dureza y también tenemos las muestras para realizar el análisis micrográfico y del análisis macrográfico. ¿Bien? Tenemos las principales referencias bajo las cuales pues hemos encaminado este proyecto de investigación. Actualmente es un proyecto que está en curso, ¿sí?, para lo cual entonces hemos presentado los principales avances que hemos tenido con el proyecto a partir del semillero de investigación. Muchas gracias por su atención.